Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días. Eh, bueno, me alegra mucho verlos, a los que puedo ver. Y para esta semana tenemos un tema muy feliz, muy bonito. Ya hemos visto el tema de la esperanza, que fue el primero que miramos en Adviento, el tema de la paz, y ahora tenemos el de la alegría. Y antes de eso quería contarles que, bueno, para empezar quiero contarles cuál es el significado de la alegría según la RAE, ¿vale? Dice en la RAE que la alegría es sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo o la alegría. Y también busqué como la raíz de la palabra y dice, la alegría es un estado de ánimo producido por un acontecimiento favorable que suele manifestarse con signos exteriores como la sonrisa, el buen estado de ánimo y el bienestar personal. La palabra alegría proviene del latín alieser o alecris, que significa vivo y animado. Entonces, a partir de este significado, yo quiero que cada uno de ustedes piensen, y yo creo que alguna vez lo hemos pensado, si se consideran personas alegres o no. O sea, sé que no voy a escuchar sus respuestas ahorita, pero piénsenlo. Cuando están en un lugar, ¿creen que son personas alegres o no? Y yo les cuento mi experiencia cuando nos reunimos los líderes y se hace la asignación de temas, cuando hablaron de los temas de Adviento y dijeron la alegría, en ese momento como que el Señor puso en mi corazón este tema, o sea, está muy bonito porque yo siempre me he considerado una persona alegre. No sé, siempre siento que, por ejemplo, en mi familia soy muy graciosa, hago reír a la gente, o sea, me gusta sonreír, y entonces, como la definición que tengo de mí es como una persona alegre. Entonces yo dije, este tema está muy bueno para mí. O sea, el Señor como que quiere que yo hable sobre esto. Y esto que les estoy diciendo es muy importante por algo que, pues, un testimonio que les tengo que contar más adelante, ¿vale? Entonces, después de haber pensado esto, ahora quiero que pensemos. ¿Ustedes creen que Dios es alegre? O sea, ¿consideran a Dios como un Dios alegre? Porque realmente lo que piensa o lo que culturalmente se conoce de Dios, de pronto no es que sea alegre, ¿cierto? O sea, si tú hablas con una persona que no tiene como una relación con Dios, te pueden hablar de Dios como no sé, un señor lejano, distante, que castiga. O sea, una persona que no conoce realmente a Dios lo puede ver como si fuera un juez malo, o sea, que está ahí encima mirándote y si eres malo, pues te va a mandar al infierno y si eres bueno, a ver si tú te mereces y puedes ganarte el cielo. Entonces no conocen realmente cómo es Dios. Pero, o sea, sin necesidad tan siquiera de abrir la palabra y ponernos como a buscar y a leer y mirar si Dios es alegre, yo simplemente los invito a pensar. Yo soy bióloga, ¿vale? Y he tenido la oportunidad de, durante mis prácticas de campo, ir a campo. Pues en Colombia el campo es muy campo, muy silvestre, ¿sí? O sea, encontramos como cosas que de pronto aquí en España yo no he podido ver, porque es selva silvestre no intervenida por el ser humano. Y cuando yo estaba, pues en esas oportunidades que estaba en las prácticas, no sé, todo lo que yo miraba me recordaba la bondad de Dios, la creatividad de Dios, porque pónganse a pensar, si Dios no fuera un Dios alegre, yo creo que todos seríamos iguales. Todos los animales serían de pronto de un mismo color o todos tendrían la misma forma, pero ustedes miren, o sea, cómo Dios hizo todo tan bonito, tan diferente, como tan único, ¿sí? Los insectos, por ejemplo, que de pronto dan tanto miedo. Yo les tengo mucho miedo a los insectos y a veces los veo y digo, Señor, ¿por qué son tan feos? Aparentemente, ¿sí? No sé. Pero si te pones a detallar, o sea, son tan bonitos los colores que tienen, esos detalles, o las aves, como tienen aquí, como una máscara, cada pluma, no sé, o sea, todo es tan bonito que realmente esa tú solamente con ver la naturaleza o los españoles que les gusta viajar tanto y conocen tantos lugares pueden ver cómo Dios ha creado todo tan bonito. Y también otras, o sea, otras señales de que Dios sí es alegre es, por ejemplo, que a Dios le gusta, podemos ver que le gusta la alabanza, ¿sí? Y entonces la música es sinónimo de alegría, a Él le gusta eso. Y hay ángeles que hacen coros y cantan y todo, y Él creó la música porque le gusta.
O también podemos pensar que el Señor está preparando para nosotros un banquete, está preparando una fiesta para recibirnos. Y si Él está preparando una fiesta, quiere decir que Él es alegre, ¿sí? Si no, no nos hubiera preparado nada. Entonces, como que hay muchas cosas que sin necesidad de pronto ponernos a leer la palabra como tal ahorita, nos muestran que Dios es alegre. ¿Listo? Entonces, eso quiero que les quede claro. Entonces, concluimos con esto que les acabo de decir, que Dios sí es alegre. Y ahora ya metiéndonos más en el tema de la época que estamos viviendo, que es la Navidad, diciembre, es un mes de alegría, ¿sí? ¿Y por qué creen que es un mes de alegría? Yo me ponía a pensar, no sé, en diciembre como que todas las personas están contentas, ¿no? Porque es un tiempo para reunirse con la familia, es un tiempo, a ver, para decorar la casa en familia, para poner luces. Yo cuando era niña era feliz armando el pesebre, lo llamamos allí en Colombia, aquí lo llaman el Belén, y no sé, eso me hacía una ilusión, poner el árbol de Navidad, o por ejemplo hacer las novenas de las que hablaba ahora Viviana. No, eso es hermoso, es como lo máximo. Incluso ya siendo más grande, hablábamos de las novenas bailables. Las novenas bailables porque, claro, se reúne toda la familia, de pronto se pone música de diciembre, villancicos, y es, no sé, un tiempo muy bonito. Pero entonces, aunque todas estas cosas no es que sean malas, ¿sí? Porque igual son gestos, son signos de la alegría y a uno le producen, le generan esa alegría, pero nosotros como hijos de Dios ya sabemos algo más profundo, ¿sí? Porque ya conocemos el verdadero sentido de la Navidad. Ya sabemos o sea, qué es lo que estamos celebrando en esta época y cuál es el motivo y la raíz que debe haber en nuestro corazón que genere esa alegría. Y es el nacimiento de Jesús. Es ese bebé como tan esperado y tan anhelado desde tiempos pasados. En Isaías 25:9 dice, y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, claro, en esta época celebramos que estábamos esperando un Salvador. Bueno, estaban esperando un Salvador las personas de esa época y nació Jesús. O sea, llegó y se cumplió esa promesa que habían recibido los primeros hombres desde el Génesis. Y algo que he entendido hace poco, bueno, que le he prestado mucha atención, es lo que dice en Génesis 3:15, o sea, en el principio de todo, cuando Adán y Eva pecaron y quedaron separados de Dios y bueno, pasó todo el resto, el Señor le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí está hablando Dios a la serpiente y le está diciendo que va a poner enemistad entre la serpiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, la simiente es semilla, significa semilla. Entonces, la simiente de la serpiente es la maldad, ¿vale? Esa semilla es la maldad. Y la simiente de la mujer, esa semilla de la mujer, desde ahí podemos ver cómo Dios prometió, es un bebé, un niño, sí, es esa semilla. Entonces dice que la simiente de la serpiente herirá a esa semilla en el calcañar y por eso es lo de la crucifixión, pero ese bebé lo herirá en la cabeza. Entonces, bueno, en diciembre celebramos eso, ¿vale? El nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la promesa, y ese es el verdadero sentido de la alegría que tenemos en esta época. Entonces, todo nacimiento trae una alegría. Hace poco han habido muchos nacimientos en nuestra iglesia. Tenemos a Jacobo, tenemos a Mateo y también estamos esperando a Macarena. Y toda la iglesia, aunque nosotros no somos los padres de estos bebés, estamos felices y estamos gozosos y celebramos esa nueva llegada. Pues así mismo, ustedes imagínense, nos vamos a remontar al pasado, a las escenas del nacimiento de Jesús, y ustedes creen que realmente ese nacimiento en el primer momento causó alegría, aunque debería ser así. Yo me ponía a pensar y decía, a ver,
todas las condiciones del nacimiento de Jesús no fueron realmente como las óptimas y las que toda familia desea para que nazca su bebé. Entonces ahorita quiero que leamos la palabra, quiero que estén ahí atentos, que cojan sus Biblias. Realmente a mí, miren, aquí tengo mi Biblia, porque de tanto leer la Biblia en el móvil ya estaba perdiendo la destreza de buscar los pasajes y todo, y eso no debe ser así. Es más bonito leerla así en físico, ¿cierto? Pero de todas formas yo voy a poner aquí una ayudita y voy a poner los pasajes en la pantalla para los que no tengan la Biblia ahí a mano. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a leer, porque quiero que miremos como la perspectiva de cada personaje del nacimiento de Jesús en el momento en que conoció y sabía que iba a nacer Jesús. Bueno, entonces quiero que empecemos con Lucas 1, del 26 al 34. No sé si alguien me colabora leyendo para que no solo escuchen mi voz. Yo te leo. Vale. Lucas 1, ¿no? Sí, vale, bien. Pues dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Hasta ahí? Hasta el 34. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Gracias, Ingrid. Bueno, entonces aquí Lucas está contando cómo fue la anunciación, bueno, cómo fue que María se enteró que iba a tener un hijo. Y podemos ver aquí que María, en el 29 dice: mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. O sea, como que realmente esa noticia de que iba a tener un hijo, lo primero que le generó a ella fue eso, ¿sí? Miedo, temor, le generó dudas, porque miren que al final dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, quiero que se queden con eso, que María en ese primer momento, cuando conoció del nacimiento de Jesús, lo que expresó en ese momento no fue alegría, ¿sí? Ella se turbó, tuvo miedo, el ángel le dijo: no temas, y bueno, ya le explico y todo, ella tuvo dudas. Ahora vamos a leer Mateo 1, del 18 al 24, lo tengo aquí. ¿Quién me colabora? Yo. Vale. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntaran. Que aquí tengo. Lo siento. Tranquila, Dilmita. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo
como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Gracias, Edilmita. Entonces ahora ya vimos más o menos lo que sintió María y aquí está ya el panorama de José. Imagínense ese panorama, ¿sí? La mujer con la que se va a casar, con quien no ha estado todavía, está embarazada. Pero él, aquí dice, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, José como que, ustedes imagínense lo que sentiría él. Tendría dudas, tendría rabia, estaría enfadado, se sentiría defraudado, decepcionado de lo que estaba pasando, de esa situación. Aún así, él pensaba dejarla secretamente. Y allí es cuando el Señor se le aparece en sueños y le explica lo que estaba pasando. ¿Sí? Y él lo entiende, pero lo que expresa en ese momento no es alegría tampoco, ¿sí? De enterarse del nacimiento de Jesús. Y aún así, José y María, a pesar de todas esas circunstancias, lo que ellos hicieron fue obedecer, tanto María como José. María dijo que se haga conforme a la voluntad del Señor en su vida y José también. Ya despertó del sueño, hizo lo que el Señor le había mandado y recibió a su mujer, recibió a María. Pero entonces, aunque ellos ya sabían que eso era, o sea, que venía de Dios y que ese bebé era concebido del Espíritu Santo, que iba a ser un Salvador, todo el camino que iniciaron en ese momento tampoco fue fácil. Porque justamente en ese momento, pues, decretaron un censo y ellos tuvieron que irse y apartarse de la comodidad de la vida que tenían y tuvieron que incomodarse, sí, emprendieron un viaje. Ustedes imagínense, piensen ahora en las embarazadas, en las mujeres embarazadas, todas las facilidades que tienen ahora, ¿sí? Que en el pasado no era así. Y pueden estar de pronto con su esposo en el momento del parto, se las cuida o tienen a la mamá que les ayuda, que les atiende en la dieta cuando nace el bebé. Y piensen en María y en José que tuvieron que viajar, ¿sí? Como adentrarse ahí en un camino. María iba en un burro, pobrecita, estaría cansada, incómoda, y llegar a un lugar donde no había lugar para ellos, no había cabida, porque ya todas las casas donde llegaron ahí en Belén estaban ocupadas, habían llegado ya muchas familias y no había lugar para ellos en ninguna parte, aunque ella estuviera embarazada. O sea, como que en ese momento nadie tuvo compasión de decir, no, esta mujer está embarazada, nos vamos nosotros y que ellos se queden aquí, ¿no? Sí, ellos empezaron a atravesar como una serie de dificultades y circunstancias complicadas. Y lo único que les quedó fue ponerse en un establo, allí en un pesebre, con el heno, con animales, con un mal olor, me imagino, como huelen los establos. Y fue el único lugar para ellos en ese momento. Entonces, en Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces nació Jesús en un pesebre, en esas condiciones. Y ahora quiero que miremos el punto de vista de otros personajes de la historia. Y para eso nos vamos a Mateo 2, del 1 al 15. Por favor, alguien que lo lea. A ver, lo leo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con un muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta el 15, Estelita. Hasta el 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vale, Estelita, muchas gracias. Entonces aquí ya tenemos otros personajes. Unos magos que van donde Herodes a preguntar, porque ellos habían visto la estrella, sabían que iban a ser un rey y querían adorarle. Entonces, la actitud que tenían los magos, si querían adorarle, era de alegría, ¿sí? O sea, ellos vieron la estrella, se enteraron, supieron que iban a ser, que había nacido un rey y querían adorarle. Eso los magos. Pero el rey Herodes, ¿qué pasó? Él se turbó, porque Herodes era un mandatario. Y cuando supo que había nacido un rey de los judíos, eso no le gustó para nada a él. Sentiría envidia, sentiría rabia, pensaría que le iban a quitar su puesto de poder. Entonces, para Herodes esa situación tampoco fue alegre. Y más adelante podemos ver que al final los magos llegan donde está Jesús, le llevan regalos y dice, se regocijaron con muy grande gozo. O sea, ellos estaban súper felices de encontrar a Jesús, le dieron sus regalos. Y por otra parte, Herodes lo que quería era saber dónde estaba el niño, porque él no tenía intenciones de adorarlo como le dijo a los magos. Lo que él quería era matarlo. Y eso le muestra Dios a José, y por eso ellos huyen a Egipto para librarse de esto, ¿vale? De que maten a Jesús. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ya tenemos como un panorama. También están ahí los pastores que también se alegraron, se regocijaron. Como que cada personaje en esa situación del nacimiento de Jesús, como que vivió y experimentó unas emociones, unos sentimientos diferentes de acuerdo al momento que estaban viviendo, ¿sí? Como al papel que tenían ellos en ese lugar. Y yo quiero preguntarles y que piensen nosotros cómo estamos viviendo esta temporada. O sea, piensen, estamos en una época de alegría, de recordar el nacimiento de Jesús, de recordar que el Señor ha mandado a un Salvador por amor a nosotros, para que muera en la cruz, para que seamos perdonados y seamos salvos, que nos reconciliemos con Él. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros esta Navidad, este diciembre? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué refleja o qué exterioriza nuestro cuerpo? Aún sabiendo todas estas cosas, aún conociendo de Cristo. Entonces, es algo que debemos reflexionar, porque hay muchas cosas que nos quitan la alegría, y todo este año hemos venido hablando de lo mismo, que no ha sido un año igual o muy parecido a otros, ha sido un año muy diferente. Y si nosotros vemos las noticias
o simplemente vemos a nuestro alrededor, escuchamos todo lo que tienen que decir las personas que nos rodean, es un panorama desolador, ¿sí? Desalentador, porque ¿qué podemos ver? Solamente gente enferma, noticias pues, de todo lo que está pasando, que la economía va mal, que hay mucho desempleo, que, bueno, la esperanza está en la vacuna, pero no se sabe qué va a pasar. O tenemos de pronto parientes que están sufriendo, que han sufrido la pérdida de seres queridos. Y todo esto, todas estas cosas como que nos bombardean y lo que hacen es robarnos esa alegría. Y no es para menos, ¿no? Nosotros somos humanos, tenemos esos sentimientos y realmente podemos estar alegres un momento, pero al mismo instante pasa algo y se nos va esa alegría y nos ponemos tristes porque así es la vida, las cosas son así. Y dejando como un lado de pronto lo del coronavirus y todo lo de este año, poniéndolo más general, también constantemente nos quejamos de pronto de nuestro trabajo o nos quejamos si hay alguien enfermo, si estamos enfermos, de pronto estamos de duelo porque hemos perdido a un ser querido. Son cosas que a todos nos han pasado en algún momento o que podemos estar atravesando ahorita. Cada uno conoce su vida. Incluso en el anillo de oración que tenemos, allí mismo nos damos cuenta, ¿no? De todas las cosas malas, de pronto cosas tristes y realmente ese panorama es desalentador. Pero nosotros aprendimos, también ya hace unos temas atrás, sobre la esperanza, que nosotros tenemos una esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús. Y también aprendimos con Jorge sobre la paz, que el Señor es el que nos da esa paz sobrenatural en nuestra vida. A pesar de todas las circunstancias y todo, si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo nos da esa paz. Entonces, yo aquí quiero hacer un stop. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo era una persona muy alegre, que siempre me he considerado así, que cuando hablamos de este tema, como que me sentí en mi cancha, en lo mío, sobre la alegría? Y resulta que de pronto algo comenté en la vigilia, pero no lo pude explicar bien. Yo quiero contar mi experiencia personal y es que el enemigo me ha empezado como a atacar esa parte de mi vida, de la alegría, pero de una manera muy sigilosa. O sea, realmente son cosas que uno no se da cuenta, sino que con el paso de situaciones y circunstancias, de pronto Dios mismo a uno le muestra lo que está pasando. Y es que, a ver, yo nunca he sido una persona o sea, que esté saliendo constantemente con amigos o de fiestas. O sea, siempre he sido como de estar en mi casa, con mi familia, tranquila. Y pues ahora con lo del coronavirus, con más razón, ¿sí? Si nos han dicho, nos han aconsejado que evitemos estar en aglomeraciones, que evitemos las reuniones sociales con otras personas que no son las de nuestro núcleo familiar. Y resulta que yo tengo unos compañeros en el trabajo que hacen todo lo contrario. O sea, que no ha importado toda esta época del coronavirus ni nada, sino que en el momento en que ya permitieron salidas y todo, mis compañeras han empezado a hacer planes y salidas y cosas, y aparentemente ellos están respetando las normas de seguridad, ¿sí? Porque están con mascarilla, procuran estar máximo 6 personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre he dicho, el Señor me ha puesto en ese lugar donde yo trabajo, en la Fundación Jiménez Díaz, para hacer luz. Y también siempre he dicho, Señor, que sea Él como dándome la gracia frente a mis compañeros para que me acepten, para que me quieran, que vean en mí a Jesús, a través de mí que vean a Jesús. Y como yo no soy muy de salir y esto, también he pensado, no, es que yo también tengo que salir con mis compañeros, porque es que si no, si yo no salgo, ¿en qué momento les voy a hablar de Dios? Si en el trabajo estamos solamente ahí y como que no es un espacio para conocerse más profundamente de persona a persona. Entonces yo empecé, yo quiero salir y mis compañeros, vamos a ir al Palacio de Hielo a pasar toda la tarde para jugar bolos y luego vamos a ir a comer esto. Y entonces ya empezaba, o sea, esa idea en mi mente y yo quiero ir, pero ¿qué pasa? O sea, yo vivo con mi familia y entonces mi mamá, mi papá, o sea, yo ya tengo bien claro que no debo hacerlo, ¿sí? Porque yo debo cuidar a mi familia, o sea, pensar en ellos.
Y mis compañeros están diciéndome, pero Gina, si tú ya tienes anticuerpos, porque como yo ya pasé el COVID, si tú eres la que menos te vas a enfermar, porque es que tú ya tienes tus anticuerpos, vamos, vamos. Y yo, no, chicos, yo he decidido no salir porque yo quiero cuidar a mi familia y voy a esperar un tiempo, pues ya. Y todos empiezan a decirme, pero es que ¿hasta cuándo el virus se va a quedar aquí? No te vas a quedar así toda la vida. Y entonces yo también en mi interior, sí, es verdad, o sea, ¿qué estoy esperando? O sea, me voy a quedar toda la vida encerrada, nunca más voy a poder salir con mis compañeros del trabajo. Y, y bueno, o sea, eso, una mezcla de ideas y cosas en mi cabeza, y yo empezaba, o sea, preciso planear un paseo a Asturias, que se iban de vía ferrata, escalar, y pues a mí esas cosas me gustan mucho. Y entonces yo decía, no, pero es que es al aire libre. O sea, yo misma como que me justificaba, es al aire libre, yo voy a estar lejos de mis compañeros. Y yo empecé, mamá, yo quiero ir a este paseo. Y mi mamá mismo, no, no, Marcela. Bueno, era un no. Y entonces estaba en obedezco a mis padres, pero los obedezco como en contra de mi voluntad, porque no es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero irme también. Y entonces mis compañeros ahí me decían más cosas, como que Gina, vamos a estar distanciados, no sé, o sea, eran muchas cosas a la vez en juego. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué les cuento todo esto? Porque yo empecé ya a amargarme desde adentro hacia afuera. Entonces yo ya sentí que ya tenía actitudes, por ejemplo, aquí en mi casa, y mi familia es testigo de eso, yo ya era como aburrida, como enojada con mi familia misma, enojada conmigo mismo, porque era como una lucha interna, porque yo sabía, yo decía, lo que tengo que hacer es esto, pero lo que quiero hacer no es eso. Y yo intentaba como darle como un giro espiritual, yo como que no, pero es que si no salgo, o sea, mi miedo y mi temor interno era a que me excluyan socialmente de mi círculo de trabajo. Yo decía, no, pero es que si todos están saliendo, están compartiendo, están viviendo como momentos bonitos y yo no estoy ahí, entonces como que ya me van a hacer a un lado y toda la obra que Dios está haciendo conmigo en ese lugar como que se va a perder o no voy a tener yo la oportunidad luego de mostrarles a Jesús. Entonces yo como que todo lo espiritualizaba, ¿sí? Como que trataba de argumentar mis ganas de ir a esas cosas por eso, por la obra de Dios. y, y yo me estaba amargando y empezó una idea en mi interior, tú eres aburrida, así, tu vida es aburrida. Entonces yo decía, sí, qué aburrida que es mi vida, o sea, yo no hago nada, solo es trabajo y familia y la iglesia. O sea, solo trabajo, familia. Nunca salgo, yo no he ido de fiesta lo suficientemente, o sea, como que no he llenado como esa área de mi vida, digamos, de la diversión. Y como estaba haciendo yo el curso de la mujer y su significado, no, mejor dicho eso, era Dios hablándome allí, o sea, era una lucha tremenda porque uno como hijo de Dios y cuando uno conoce de Dios, tiene las verdades, ¿sí? O sea, todo está escrito aquí. Y de pronto no es mala o sea, no es malo salir, no es malo ir con mis compañeros, pero realmente ir en contra de lo que decían mis padres sí está mal. Eso no le agrada a Dios, o sea, irme en desobediencia porque me quiero ir. O sea, ahí ya entran otra serie de cosas, no es el hecho de salir. Y también desobediencia a las autoridades sanitarias y todo, porque es que realmente no es una época de hacer ese tipo de planes. Y yo empecé así, a decir que era aburrida y estaba súper amargada, incluso tanto así que hubo momentos que me puse a llorar de la angustia. Y de pronto para ustedes, no sé, puede ser algo como simple, ¿no? O como infantil o como inmaduro, lo que les estoy contando, no sé qué piense cada uno, pero en ese momento, y para mí, es mi vida, ¿sí? Y lo estaba experimentando así. Incluso lo comenté con mi líder y Viviana me decía que yo tenía que identificar esa mentira que el enemigo estaba poniendo en mí. O sea, que la raíz del problema no era esa de que no salga y eso, sino la mentira de que soy aburrida, de que mi vida es aburrida. Y entonces yo ahí empecé un proceso y ya, o sea,
¿A qué me llevó el Señor? A que me dé cuenta de que eso tan sencillo y simple realmente me estaba generando un daño y que yo ya no estaba reflejando esa gracia de Dios en mí en el lugar que Él me ha puesto, porque yo estaba amargada, estaba aburrida, tenía rabia. Aquí en mi familia, en el trabajo también, me daba rabia con mis compañeros, o sea, me daba rabia, envidia de que todos estén saliendo y felices y yo no, y tener que decir no. Y me llevó el Señor a arrodillarme y a orar, a entregarle eso que de pronto parece infantil, inmaduro o muy simple, pero realmente no es así, porque el enemigo sabe por qué lado metérsela a cada persona. Y está usando todos esos pensamientos y esas cosas en mi vida para hacerme olvidar de todo lo que hemos aprendido incluso este año, de lo del curso de libertad en Cristo, de nuestra identidad en Cristo, por qué somos importantes, por qué somos aceptados, en dónde está nuestra seguridad. O sea, todo eso que hemos aprendido se me estaba desbaratando con esas situaciones. Y yo le entregué eso a Dios, me arrodillé, empecé a orar. Y de verdad que el Señor es muy lindo. O sea, es demasiado lindo porque Él, solamente de ver como esa actitud de nuestro corazón, de que esa carga ya no la podemos llevar, que realmente como que ya no está en nuestras manos, sino que solamente Él puede actuar en eso, Él lo hace, o sea, Él empieza a actuar y el Señor, no sé, yo empecé a experimentar como un cambio. Por ejemplo, hubieron más planes, es que eso es infinito, y mis compañeros van a seguir saliendo y ya hubo otro plan y en ese momento yo ya estaba orando, yo Señor, ya no quiero sentir eso, dame paz, por favor, porque aunque yo obedezca, no tengo la paz, porque me duele no salir, me duele perderme esas cosas aparentemente. Y de verdad que el Señor puso paz en mi corazón y me devolvió esa alegría. Y eso fue así, o sea, yo le entregué eso a Dios, ese dolor, ese aburrimiento, esa tristeza y esa mentira. Y el Señor me devolvió mi alegría. Y eso es lo que les quería contar. Entonces, que no, o sea, que son cosas, o sea, quiero que se den cuenta que el enemigo usa cosas pequeñas y como que se va metiendo en la vida sigilosamente para quitarnos la alegría. Y en esta época también, en esta época que nosotros tenemos que estar alegres, que como lo dice el significado de la alegría, dice sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. O sea, se tiene que notar, la alegría se nota en una persona, ¿sí? Con una sonrisa, con los movimientos. Yo ahora que estábamos en la alabanza, estaba mirando a Viviana, estaba mirando a Raquel, bueno, a la gente, a los que ponen la cámara y eso así felices y aplauden y danzan. Y todo eso demuestra alegría, ¿sí? O sea, eso es la alegría. Entonces, pensemos, o sea, hagamos como una retroalimentación de lo que estamos viviendo en este momento, de lo que nos ha pasado de pronto hace poco, o de cosas que hayan pasado hace mucho, pero que todavía tienen mucho poder en nuestra vida, y miremos si eso nos está quitando la alegría. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, bueno, ya sabemos todo esto, ¿y ahora qué? En la palabra, la Biblia, en Isaías 25, 8 y 9 dice, les voy a leer. Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá, ahí está nuestro Dios en el que confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Dios ha jurado que así será. Es la traducción al lenguaje actual. ¿Qué dice aquí? Dios destruirá para siempre el poder de la muerte, secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Y al final dice, gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Entonces, nosotros aferrémonos a esta palabra. Sepamos que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, que Él es el que tiene el panorama completo de nuestras vidas. Desde que Él, o sea, nos pensó, nos diseñó, nos creó con un propósito,
Él lleva la rienda de nuestra vida y Él sabe hacia dónde vamos. Y aunque nos aferremos a esta palabra, ¿sí? Porque uno siempre lo remiten a la palabra de Dios, a orar. Estar así no nos exime de todos esos problemas, de esas circunstancias, porque nosotros estamos y vivimos en un mundo caído. Nacimos caídos, nacimos separados de Dios. La diferencia es que nosotros ya conocemos del Señor, ya hemos recibido, o sea, Dios nos ha dado esa oportunidad y ha estado en nuestras manos decidir si recibir a Jesús en nuestra vida, darle el control de nuestra vida y aceptar ese regalo que es la salvación. Y a pesar de todo eso, o sea, conocemos de Dios, pero seguimos teniendo de pronto un problema, nos siguen pasando cosas. Entonces, aquí yo quiero que nosotros vayamos a otro pasaje de la Biblia, que es el Salmo 126, 5 y 6, que es muy bonito. O sea, aquí más o menos nos dan un tip de lo que podemos hacer en esas circunstancias. Salmo 126, 5, 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Piensen en ese versículo. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces, si nosotros vemos todos los problemas que atravesamos, todas esas circunstancias difíciles y las asimilamos, o sea, pensamos que son semillitas, ¿sí? Esos problemas son semillitas. Entonces, tenemos tres opciones de hacer. Uno, ¿qué hace con una semilla? Con una semilla de algo uno la siembra, ¿sí? Entonces tenemos tres opciones. La primera es negarnos a sembrarla. O sea, tenemos ese problema y nos negamos a sembrarlo. O sea, preferimos quedarnos con esa semilla nosotros, nos aferramos a ella y decidimos vivir así. Por ejemplo, yo podría, en esa situación que les conté, decir, bueno, estoy triste y seguir triste. O sea, cada vez que mis compañeros hagan una salida, mi corazón se iba a turbar, yo iba a estar triste, iba a tener esos sentimientos negativos, iba a tener rabia y podía quedarme así viviendo de esa manera. Esa es una opción. Todos podemos tomar y elegir esa opción. La segunda opción es sembrarla en Dios. ¿Qué quiere decir? Tú tienes ese problema y no te aferras a él, sino que lo sueltas. Como que lo dejas en las manos de Dios, lo siembras en él. Si Dios dice en el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces ahí, si tú siembras esa semilla, ese problema en el Señor, tú tienes la plena confianza y seguridad de que el Señor, de esa cosa negativa, de ese problema que tú estás atravesando, va a sacar algo bueno y Él te va a devolver esa alegría, Él te va a devolver ese gozo, ese regocijo, solamente en Él, porque Él sí tiene el control. Entonces, si tú tienes esa semilla y la siembras con fe, claro, eso es muy importante, con fe, creyendo en que el Señor va a tomar esa carga y Él la va a llevar por ti y Él te va a liberar y Él puede cambiar esa situación y de esas lágrimas de tristeza de pronto que hay en tu vida en este momento, se van a convertir con plena seguridad en lágrimas de gozo, en regocijo, en júbilo, pues todo va a cambiar. Entonces, esa es la segunda opción que tenemos, ¿sí? Y la más atractiva, de entregar esa semilla a Dios. Y también hay otra opción, que es sembrarla en algo distinto a Dios. Y eso lo hacemos muchas veces también, porque nosotros esperar en Dios, como dice la canción, difícil sé que es. Mi mente dice no. Muchas veces como seres humanos queremos las cosas rápido. Somos muy impacientes. Y por ejemplo, qué cosa buena en nuestro caso, en mi familia, que tenemos un primo que se accidentó y murió. Y eso pasó hace 2 años y es un dolor que se revive constantemente. Así que cuando tú piensas en esta persona, te viene ese dolor otra vez. Y uno se pone a pensar, qué cosa buena
sale de allí. ¿Qué cosa buena tiene Dios después de ese suceso tan triste? Y somos muy impacientes y no, o sea, nos cuesta esperar en Dios, ¿sí? Pero con seguridad, con el paso del tiempo, el Señor va a mostrar y Él nos va a dar la paz y nos va a devolver esa alegría, y que a pesar de que sucedió eso tan triste, vamos a ver algo bueno, porque el Señor todo lo vuelve bueno. Porque los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán, dice en su palabra. Entonces, la tercera opción es sembrarle en algo distinto a Dios. Nosotros escogemos las distracciones, decidimos confiar más en nuestras fuerzas, en lo que nosotros creemos o pensamos que es la solución, como por ejemplo, no tengo dinero, de pronto mi economía está mal, entonces ¿qué? Voy a trabajar más, voy a trabajar de día, voy a trabajar en la tarde, en la noche, no voy a tener descanso. Entonces esa creemos que es la solución. Entonces nuestra semilla y nuestro problema está sembrado ¿en qué? En algo distinto a Dios. O por ejemplo, en mi caso, en el ejemplo que les conté, pues para seguir en línea ese ejemplo, mi solución sería, no, pues voy a salir con mis amigos, no me importan mis papás, no me importa nada, yo voy a hacer lo que yo quiera y eso va a aliviar esa tristeza, ese aburrimiento, ¿sí? Con eso voy a obtener la alegría que deseo. Entonces, ya saben, tenemos tres opciones. La primera es aferrarnos a esa semilla y no sembrarla, quedarnos con ella así tal y como estamos. La segunda es entregar esa semilla, sembrarla en Dios con la certeza de esperar que el Señor, a los que siembran pues con lágrimas esa semilla, van a cosechar un fruto de gozo. Y la tercera es sembrarla en algo diferente a Dios, en nuestras propias fuerzas. Nosotros pensemos en todas las historias que conocemos de la Biblia. La historia de Daniel, la historia de José, la historia de Pablo, todas las situaciones por las que ellos pasaron, lo que tuvieron que atravesar. Por ejemplo, José, toda esa humillación, que sus hermanos lo hayan vendido, lo humillaron de esa forma, lo maltrataron y lo vendieron y él como esclavo y todo. Y luego cómo Dios transformó todas esas situaciones que estaba viviendo José, y José cómo terminó. Con un puesto muy alto, un cargo político, un cargo de poder, ¿sí? Y así es Dios en todo, o sea, Él es el que nos pone en lugares altos, todo depende de Él. Entonces, ahora quiero que leamos otros dos pasajes bíblicos. Uno es que son muy similares y les voy a mostrar cada punto. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 24, es uno. Y el otro es Filipenses 4, del 2 al 7. Un segundo. Ya. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 24 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en el otro, en el de Filipenses, Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Nuestros nombres también están en el libro de la vida. ¿Sí? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en estos dos pasajes yo pude identificar 4 cosas. La primera es que en los dos pasajes dice Pablo, estar siempre gozosos. ¿Sí? La segunda es orad sin cesar. O sea, en los dos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. La tercera es dar gracias en todo. O sea, ser agradecidos. Y luego viene como en Tesalonicenses podemos ver que viene una promesa y aquí también. Aquí dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en el otro dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí tenemos unas instrucciones que son claves. Aparte de lo del tip de la semilla, ¿sí? De entregar esa semilla a Dios, aquí nos están diciendo, nosotros tenemos que estar gozosos y ya el gozo es otra cosa. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y quién habita en nosotros? Nosotros somos templos del Espíritu Santo, o sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que ese fruto, o sea, que Él nos dé ese fruto del gozo, para nosotros tener siempre ese gozo. Y bueno, del gozo también viene la alegría, ¿sí? Y vamos a manifestar eso. Lo otro es orar sin cesar. Entonces, todas esas situaciones, todas esas cosas que nos pasan, por las que atravesamos, tenemos que entregarlas a Dios. Tenemos un Padre que nos escucha, o sea, qué mayor privilegio que ese, que podernos dirigir a Dios directamente, es que es Dios, ¿sí? Uno ya de tantos años que escucha las cosas del Señor, de pronto se le hace algo normal. Y no es así, es que tenemos un Padre que es el creador de todo lo que existe. O sea, Él nos creó y nosotros tenemos ese vínculo directo con Él. O sea, aquí, cada uno en su casa puede decir, Señor, y con la plena seguridad y convicción de que Dios te escucha, que tiene sus ojos puestos en ti, que te ama, que le interesan tus cosas, ¿sí? Que le interesan tus planes, que Él sabe. O sea, Jesús se hizo hombre. Jesús no vino en su primera venida, Él no vino como un ser, como Dios, con su poder y todo. Él se hizo hombre. Jesús habitó, o sea, tomó esa forma de humano y también sintió. Él sintió dolor, él sintió tristeza, él sintió hambre. ¿Sí? Él nos entiende más que nadie, porque él fue humano también. Entonces, orar sin cesar y dar gracias en todo, o sea, seamos agradecidos con Dios, porque sí, hay circunstancias difíciles, hay cosas que son tristes, hay momentos complicados, pero pongamos en una balanza todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros. Es que simplemente el hecho de que nos escogió y de que nos ha dado esa alegría, ese privilegio de conocerlo, de aceptarlo en nuestra vida, que nos devolvió la salvación, nos dio la eternidad con Él, y nos reconcilió. Todas esas cosas son las que debemos pensar cuando estamos atravesando una situación difícil. Y a Él es que tenemos que voltearnos y volver e ir a sus caminos. O sea, todas esas cosas tenemos que sembrarlas en Él con la convicción de que vamos a cosechar en alegría. Y nosotros, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Nuestro propósito es glorificar a Dios. Y ahora, incluso más, miren que el año que viene, nuestra iglesia lo ha bautizado como vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros vivimos para la gloria de Dios, no podemos ir por la vida o ir este diciembre tristes,
cabizbajos, quejándonos igual que todos, como la gente del montón que se queja por todo, por lo que tiene y lo que no tiene, por lo que es y no es, por lo que no pudo ser. Nosotros tenemos que marcar esa diferencia, tenemos que ser diferentes y que nuestros cuerpos, nuestra vida reflejen esa alegría que Dios nos da y más en esta época, porque todo lo vamos a referir a este tiempo de Adviento. Miren, piensen, vamos a dividir el tiempo en tres: el pasado, el presente y el futuro. En el pasado vino Jesús, ¿sí? Dios mandó a ese Salvador. Él cumplió esa promesa porque Dios es fiel a su palabra y cumplió esa promesa. Entonces, qué mayor alegría que acordarnos de ese pasado que el Señor ya cumplió. En el presente estamos aquí nosotros. Qué mayor alegría que saber que tenemos ese vínculo con Dios, que el Señor ya nos rescató, que lo aceptamos y estamos viviendo ya una vida. O sea, nosotros estamos esperando a Jesús, pero ya estamos viviendo una vida con Él. Ya no estamos esperando, va a pasar esto para otra cosa, no, podemos desde ya vivir esa vida de plenitud con Él, porque ya tenemos ese vínculo con nuestro Padre. Entonces, qué mayor alegría que eso. Y si vemos al futuro, más adelante, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando otra vez el regreso de Jesús. Y esta vez no va a venir en un pesebre, esta vez no van a ser entre heno y animales, no, va a ser muy diferente su venida. La Biblia, la palabra lo muestra, ¿sí? Y eso es lo que estamos esperando. Entonces, tenemos motivos de alegría en el pasado, en el presente y en el futuro basados en Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué mayor que eso? En el Salmo 100, la alegría se pinta como, casi como un mandato. Porque dice, en imperativo lo pone, estar siempre gozoso, servir a Dios con gozo, con alegría. No lo voy a leer. Entonces, es prácticamente un mandato. Tenemos que estar contentos y dejar todas esas cosas tristes, malas, aburridas en las manos del Señor y esperar en Él, convencidos de que Él nos va a dar una cosecha de alegría. ¿Listo? Entonces, eso era lo que yo les quería comentar sobre la alegría. Espero que piensen, que oren, que reflexionen cada uno en su vida y se den cuenta cómo están viviendo ahorita esta temporada, que si somos hijos de Dios, estamos sirviéndolo a Él, debemos hacerlo con alegría. No podemos servir a Dios de otra forma, sino con alegría, porque si no perdemos no es que perdamos la gracia, no la demostramos, no reflejamos eso a los demás. Y qué triste, ¿no? Ser unos hijos de Dios que pasan por toda la gente, por la vida, sin sobresalir, sin ser luz, como el Señor quiere que seamos. Entonces los invito a eso y pues le doy gracias a Dios por este tema, porque de verdad que hizo, desde que supe de este tema hasta ahorita, he pasado me ha pasado de todo. Fue como un proceso con Dios de mi ser y el Señor ha obrado en mí y le doy gracias a Dios por eso. No podía venir aquí a hablar de la alegría atravesando yo esa situación y sintiéndome la más aburrida, la que mi vida es infeliz, triste y que nunca he hecho nada en la vida, nada bueno. Y el Señor ya ha sanado eso en mí y así lo hace con todos. Entonces démosle gracias a Dios por eso y oremos, ¿vale? Bueno, Señor, primero que todo te queremos dar gracias, Papito Dios. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel, Señor. Gracias porque tú nos amas, porque tú enviaste a Jesús, cumpliste tu promesa, Señor, porque tú querías que nos reconciliemos contigo y nos buscaste, Señor, porque tú nos has dado ese regalo de la salvación. Porque en esta temporada, Señor, recordamos que Jesús vino al mundo, que Jesús se hizo humano, tomó forma, cuerpo de humano. Todo por amor a nosotros, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, porque en este tiempo aún recordamos que Jesús va a volver, que estamos ansiosos esperando su regreso, que anhelamos su regreso y que queremos estar bien contigo, Señor. Queremos poner en tus manos todas esas cosas que vivimos como seres humanos, Señor, todos esos problemas, todas esas semillas, Señor, que nos distraen, que son como interrupciones en nuestra vida. Queremos sembrarlas en ti, Señor, porque
porque en tu palabra dice que si sembramos estos lloros en ti, cosecharemos, segaremos con gozo. Y nosotros creemos esto, que solamente tú puedes, Señor, transformar todas esas circunstancias difíciles, no tan difíciles, Señor, pero que nos interrumpen en alegría, Señor. Y nosotros queremos que nuestros cuerpos, que nuestra vida reflejen esa alegría, porque somos tus hijos, Señor, porque tenemos el mayor regalo, y queremos darlo a conocer al mundo, Señor. No podemos ir como hijos tristes, como si no tuviéramos ese regalo tan lindo, no, Señor, sino que andar y caminar y que nuestro cuerpo exprese esa alegría con nuestros gestos, con nuestras palabras, Señor, con una sonrisa, con brincos, con danzas. Papito Dios, que podamos toda esta temporada de Adviento recordar eso, Señor, y trabajar y entregarte a ti en oración y con fe, Señor, nuestra vida y con la plena convicción, Señor, de que tú nos vas a dar ese fruto del gozo, ese fruto del Espíritu Santo, porque queremos vivir así, Señor, contigo siempre, pegaditos de ti, Señor, con nuestros ojos puestos en ti. Y confiamos en eso, Señor. Te doy gracias por nuestra iglesia, gracias por este tiempo de reunión que tú nos das. Gracias por todos estos temas, Señor, a través de los cuales tú nos enseñas y nos recuerdas, Señor, verdades tuyas. Gracias, amado Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.